Hermanos y hermanas, amigos y amigas, con alegría y con gozo compartimos con ustedes las noticias de esta gran campaña evangelística que se organizó en el barrio El Pinal de Coronel Oviedo, Paraguay, donde almas se salvaron, se sanaron y Dios se ha glorificado en una manera especial. Dios bendiga a todos. Amén. La palabra de Dios que encontramos en el Evangelio de San Juan. Y vamos a hablar de un tema muy importante en esta noche. Ñañeta, algo muy maravilloso de Costediaco, Carebe. Ya lee este Evangelio de San Juan. Si alguno está en su casa y tiene deseo de ver su Biblia, de agarrar su Biblia y leer conmigo, puede hacerlo. Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Evangelio de San Juan, capítulo 10 y versículo 10. Estaremos leyendo, querido amigo y amiga, hermano y hermana. Allá leeta la palabra de Dios. Jaeñan de Bepeis. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orarle al Señor Dios una vez más, en reverencia a la palabra. Querido Padre Celestial, he aquí, Señor Dios amado, que hemos leído tu palabra, Señor. Sabemos que la obra, querido Padre, es tuya, no mía, ni de nosotros, de los que estamos aquí. La obra, Señor Jesús amado, es tuya, Señor. La palabra es tuya, oh Padre. Por eso yo te pido que tú des revelación profunda a esta palabra y que tú mismo puedas estar tomándome y hablando tú, Señor Dios. Oro para que ninguna cosa salga de mi boca, Señor Dios mío, que no sea de tu voluntad, querido Padre. En esta noche yo te agradezco por este privilegio tan hermoso que me has dado de poder, Señor Dios mío, predicar tu palabra. Quedan tus santas manos cada alma que está prestando sus oídos para escuchar este altoparlante, Señor. No permitas que se quede sin salvación, Señor, aquellas almas, y aún sana a los enfermos en esta noche, Padre, para gloria tuya, Jehová. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Oh, aleluya. Hamasakai. Arrebajea. Aleluya. Mi alma te adora, Jesús. Gracias, querido Padre, por tu presencia preciosa, por tu presencia maravillosa y por este pueblo que está aquí, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Entonces, mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, ya le eco palabra de Dios. San Juan, capítulo 10, versículo 10, donde claramente oñeñan debe de dos personajes, oñeñan debe de dos personas. En este simple versículo ya le evacué con un versículo mime. Oñeñan debe de algo demasiado grande para el ser humano, para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí y los que están escuchando ese altoparlante. Oñeñan debe de algo demasiado grande que capaz muchas personas no se dan cuenta de este versículo y capaz muchas personas no conocen ni saben. Con versículo ñande ya le evacué. Hey ñande ve que el ladrón
no viene sino para robar, matar y destruir. Peaje y peñandebe. Claramente oñe debe de un personaje. Oñe penulepe versículos ahí, el ladrón. Doin sino que solamente para robar, matar y destruir. Maba pa cuaco personaje. O uacue para robar, para matar y destruir. El ladrón que habla esta palabra claramente habla del mismísimo diablo. Claramente oñeñan debe del personaje de Satanás. Oñeñan debe de la persona de Satanás, del diablo. Que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Cuaco pasaje bíblico rupibet. Ya topa la función del diablo que hoy voy a pear. Que muchas personas no saben. Claramente ya topa la función del diablo, de Satanás. Va epa y función. Va epa lo yapoa. Que hoy voy a pear. Jesucristo mismo y palabra que vino para robar, para matar y para destruir. Satanás upea a la gente a poco y va a pear. Robar, matar y destruir. En esta noche hablaremos también del Señor Jesucristo. Pero es necesario ver ya y cuál año de adversarios hay a Satanás. Que va a pear y la Biblia hay que Satanás o para robar. Primeramente para robar. Va y se golpea. Va y se con la Satanás. Ñan de robar o la ñan de mundar. De toda forma, la función del diablo en esta tierra es robar. ¿Qué roba el diablo? Roba del ser humano, por ejemplo, su tiempo. Pe tiempo este copata costedia árabe ser humano, güey. Hasta tiempo de por ahí ni tiempo, ni aún ni para ir a la iglesia, ni aún ni para ir a las campañas evangelísticas, ni para escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el diablo vino para robar. Roba el tiempo de las personas, poniendo tropiezo, poniendo cualquier cosa al ser humano para no seguirle a Cristo. Satanás que vino para robar. La misma cosa procura robar la felicidad de una persona. Procura robar la salvación de una persona. Procura robar los sueños, los anhelos, los deseos que una persona tiene. ¿Y por qué? Porque él, Satanás, vino para robar sobre la faz de la tierra. Por eso es que el ser humano en estos tiempos, hasta que sabe te yo pipe, hasta que sabe te doy paini ba esa boyeto pa, oñeñandu ahí, oñeñandu afligido, oñeñandu sin tiempo, sin felicidad, sin paz, sin esperanza, sin nada. ¿Por qué? Porque Satanás ha robado. Todo esto, Satanás ha robado del ser humano. Todas estas cosas, Satanás roba de las personas. El futuro que tenía una juventud, Satanás roba. ¿Cómo? Destruyendo, haciendo que la juventud de hoy en día se olvide de Dios. Haciendo que la juventud de hoy en día no respete más ni a sus padres. Porque Satanás robó toda la moralidad. Satanás ha puesto tropiezo para robar a la juventud de hoy en día el futuro que tenía. Porque peaje la función. Peaje la función de Satanás, el trabajo de Satanás. Robar, matar
matar y destruir. Cuánta juventud, cuánta familia, cuánto tiempo robado de parte del diablo hoy en día nosotros encontramos. Porque estos dos personajes oberecó poderes demasiado grandes, sobrenaturales, que el ser humano de no con su fuerza natural. Ninguna persona puede vencer al diablo con su fuerza natural. Nadie. Ni un pastor, ni yo, ni nadie, ni un país, nadie, ni ningún ser humano, nadie puede vencer al diablo con su propia fuerza. Porque verdaderamente la diablo había con una fuerza sobrenatural, un poder sobrenatural. Aquella ir en cuenta, ayeímos, roba paiteña, de todas las cosas, todos los planes que nosotros teníamos. Veja la emisión que iba a pear. Robar, matar. El diablo, o procurar de todas las formas para poder matar físicamente y espiritualmente a una persona. Todos los días va a procurar matar, porque para la emisión, matar. Matar, como decía en el ámbito físico, matar a una persona físicamente y también espiritualmente. Cuando una persona se acerca a Jesucristo, empieza a irse en la iglesia, empieza a seguirle a Dios, empieza a orar, empieza a buscarle a Dios, a tener una conexión con Dios. De alguna forma Satanás buscará para matar a aquella persona físicamente y también espiritualmente, para no buscar más al Señor Jesús, para no seguirle más al Señor Jesús. De toda forma, Satanás va a pegar el trabajo y va a procurar matar a las personas, físico y espiritualmente. El ladrón no viene sino para robar, para matar y para destruir. Destruir en dos formas. Destruir aquí sobre la faz de la tierra y destruir lastimosamente. Y tengo que hablar la verdad, destruir allá en el infierno a las personas. Mucha persona puede sentir algo extraño cuando hablamos del infierno, pero la Biblia habla claramente del infierno. Sí existe el infierno. Sí existe un infierno donde todos aquellos demonios, ángeles que cayeron con el diablo, y para Satanás está preparado ese infierno. Y lastimosamente, y me duele decir que también para muchas personas que dieron la espalda a Jesucristo, está preparado el infierno. Satanás superó Yapoa, procura robar, matar y destruir a la persona aquí. Destruir en toda forma, creando todo tipo de cosas para poder destruir la juventud, para poder destruir las familias, para poder destruir matrimonios, para poder destruir barrios, ciudades, países. De toda forma el diablo procurará para poder destruir a la persona. Y también destruir eternamente allá en el infierno. Peaje la Satanás envía poco y va a pear, y querido amigo y amiga, vecino, vecina. Peaje la Satanás, oye po la Biblia claramente, ella debe robar, matar y destruir. Pese a este versículo ya le evacué, Evangelio de San Juan capítulo 10 y versículo 10. Pero ya le veremos versículo 10. Que ella veían debe, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria a Dios. Y que hablaremos de dos personajes. Tenemos mucho que hablar de Satanás, pero el tiempo no da. Pero sí, Satanás roba, mata y destruye aquí sobre la faz de la tierra.
Pero peña debe con versículo 10 al finalizar. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Dos personajes. Yaico amará para un diablo, para robar, matar y destruir. Pero a ver con Biblia, con versículos, ella debe que Jesucristo vino ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Qué precioso es Jesús. Qué maravilloso es el Señor Jesucristo. Tanta gente rechaza a este Jesús maravilloso. Tanta gente da la espalda a este Jesucristo maravilloso. Tanta gente no quiere saber nada de este Jesucristo precioso que vino sobre la faz de la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Lastimosamente hoy en día, a menos endulcéis la palabra de Dios. Bueno, la mayoría. Porque aquí están personas que vinieron por querer escuchar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero la mayoría de las personas no quieren escuchar a Jesús, que vino para dar vida y vida en abundancia. Y en esta noche, por mandato de Jesucristo, yo vine para predicar y quiero predicar la verdad. Por mandato de Jesús, lo que el Señor Jesucristo me dio en la madrugada de este día y confirmado por una hermana que me dijo para que entregue todo. La palabra de Dios, querido amigo y amiga, vecino, vecina, claramente debe, primera carta de San Juan, capítulo 5 y versículo 19. El versículo bíblico que citamos cuando estábamos tocando las alabanzas, que el mundo entero está bajo el maligno. Y también la misma carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, capítulo 3 y versículo 8 dice algo más claro aún, que todo aquel que comete pecado es pertenencia del diablo. Tristemente. Claramente la escritura señala que todas las personas que cometen pecado es pertenencia de Satanás, del diablo. Todas las personas que están en pecado, la Biblia dice ahí. Y todas aquellas personas que aman este mundo, con su sistema, con aquellas teorías que salen que son antibíblicas. Todas las personas que aman este mundo están amando al sistema del diablo. Están amando al mismísimo diablo, porque todo este mundo, su sistema, sus teorías que no van por la Biblia, todas las personas que aman este mundo están amando al mismísimo diablo. Y todas las personas que aman cometer pecado también son pertenencia del diablo. Claramente la Biblia dice así. Pero en esta noche, querido amigo y amiga, deben examinata. Si usted ama este mundo más que a Cristo, lastimosamente está amando al mismísimo diablo. Pero Jesucristo debe que Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Por eso en esta noche, mi querido amigo y amiga, capandere ya paupeaco y porque mereco ay, de historia que todas las personas que cometen pecado pertenecen al diablo. Pero hubo uno que vino para quitar el pecado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, llamado Jesucristo. Para quitar el pecado. ¿Cómo funciona eso? Evangelio de San Juan, capítulo 1 y versículo 12. La Biblia dice que todos aquellos que le recibieron o que le aceptaron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Gloria a Dios. Todas las personas que reciben a Jesucristo, que le aceptan a Jesucristo, pasa a ser llamado hijo de Dios.
Pasa a ser de pertenencia del diablo a la pertenencia de Jesús, el Cristo. Gloria a Dios. Por eso, querido amigo, por mandato de Jesús llegamos en este lugar para hablarle estas verdades, para decirle, porque el tiempo se acaba, querido amigo. Ya el tiempo se acaba muy pronto. Jesucristo viene y ya no hay tiempo que perder. De por ahí veis más tiempo, ya perdés jamás. De por ahí veis más tiempo, ya no botado jamás. Por eso es mejor hablar la verdad, porque se acaba el tiempo. Muy pronto Jesucristo viene. Muy pronto en la faz de la tierra acontecerán cosas demasiado grandes que el ser humano ni aún piensa que acontecerá. Las estrellas del cielo caerán. Más terremotos habrán. Más muertes sobre la faz de la tierra vendrán. Será terrible en el periodo de la gran tribulación que durará por 7 años sobre la faz de la tierra. Es terrible lo que acontecerá y las personas no conocen, las personas no saben, pero la Biblia claramente nos cuenta que todo esto acontecerá. Por eso le venimos a decir que Cristo Jesús murió por usted. Le venimos a decir que Cristo Jesús pagó el precio por usted. Si usted se entrega a Jesucristo, hoy en día usted puede amar el mundo y amar el pecado y hacer todo tipo de pecado. Pero si en esta noche usted se decide recibir esta palabra, recibir a Jesucristo, si en esta noche usted decide confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón, como dice la Biblia en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, usted pasará a ser llamado hijo de Dios a partir de hoy. Si verdaderamente acepta, la Biblia claramente, querido amigo y amiga, vecino, vecina. Romanos capítulo 10 y versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo en la Biblia. Qué maravilloso, querido amigo, el regalo de Dios. Qué maravilloso, querido amigo, la Jesucristo ya poco iba a pear. No es nada comparado a lo que vino a hacer el diablo. Valo ya por el diablo, roba, mata, destruye. Pero Jesucristo, ¿qué vino a hacer? Vino a morir por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Hay vida eterna para cada uno de nosotros. Hay vida eterna para usted, Kogapeari, erecota vida y vida en abundancia. Y después de partir de sobre la faz de la tierra, a ver erecota vida eterna y vida en abundancia, allá en el cielo con el Señor Jesús. Gloria a Dios. Amigo querido, es necesario. Por eso le venimos a contar de todo corazón, con mucho amor, que Jesucristo murió por usted. Que Jesucristo murió por usted, pagó el precio, porque Jesucristo sabe y conocía de hace tiempo que todo el mundo entero está dominado por Satanás. Todo el mundo entero está bajo el maligno. La Biblia ahí, primera carta de Juan, capítulo 5 y verso 19. A Jesucristo peo y cuá. Y ahora, todo aquel que cree en Él y todo aquel que le recibe como su Señor y como su Salvador y empieza a seguirle a Él, el diablo ya no tiene potestad por esa clase de persona. El diablo ya anda ahí por academia, empezó a personas. Porque la Biblia ahí, primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Va a elegir cuatro versículos, porque Jesucristo venció a la misma muerte, venció al diablo, venció a todos. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y todo aquel que se entrega a Jesucristo, todo aquel que le recibe, le acepta como su Salvador y cree en Él, y confiesa con su boca y dice que Jesús es el Señor. Oye, pues no voy a por su Señor ahora de Cristo. Ese será salvo. Ese también será un victorioso. Ese también
vencerá la muerte, vencerá al diablo, vencerá aquel que vino para robar, para matar y para destruir. Vencerá a tal persona que se entrega a Jesucristo. Amigo querido, no desaproveche esta oportunidad. Claramente la Biblia, debe. ¿Para qué vino el diablo? ¿Y qué pertenece al diablo? Este mundo, todo su sistema, todas las teorías que hoy en día a las personas les gusta, cosas antibíblicas, y todo el pecado que al ser humano le gusta en su ser natural, todo eso viene de parte del diablo. Pero querido amigo, si usted se entrega a Jesucristo, usted será ahora pertenencia de Jesús. Usted será ahora pertenencia de Cristo si usted recibe, acepta, cree en Él. Usted va a ser pertenencia de Jesús. Todas las personas que aman este mundo están amando algo que fue creado por el diablo. Porque todo el mundo entero está bajo el maligno y todas las personas que le gusta cometer pecado, lastimosamente es pertenencia del diablo. La Biblia dice así. Y con todo mi amor le cuento esta verdad, querido amigo y amiga. Por eso en esta noche yo le animo y le invito a usted que su Señor a partir de hoy sea el Señor Jesucristo. A partir de hoy el dueño de su vida sea el Señor Jesucristo. Que vino a morir por tus pecados y por mis pecados. Amigo querido, abandone ese mundo. Abandone este mundo impío y empiece a seguirle a Cristo. Porque en este mundo solo hay robo, solo hay matanza, solo hay destrucción. En este mundo dominado por el sistema de Satanás. Pero sin embargo, si una persona se entrega a Cristo, ese tendrá vida eterna y vida en abundancia. Haga del Señor Jesucristo su Señor. Haga de Jesucristo a partir de hoy su dueño. Sea Jesús el dueño de su alma. Sea Jesús el dueño de usted. Porque es terrible la acción de Satanás. Roba, mata y destruye. ¿A quién elegirá usted? Yo prefiero a mi Jesús. Prefiero a Cristo. Le animo en esta noche, querido amigo y amiga, vecino, vecina, que a partir de hoy sea pertenencia de Cristo. Ese es el mensaje en esta primera noche de campaña evangelística en este lugar. Conocemos por la Biblia, por la palabra de Dios, para qué vino el diablo y para qué está Jesucristo. ¿De qué lado usted se quedará? Le aconsejo, querido amigo, amiga, vecino, vecina, porque os convenitan debe, habéis sede, a partir de hoy estar del lado del Señor Jesucristo. Allí el diablo querrá robar de usted, pero usted entregándose a Cristo tendrá el poder. Por eso dije al principio que el diablo tiene un poder sobrenatural que el ser humano de Catuya y Puacaese. Pero hay uno más poderoso que él, que nos puede dar las fuerzas para vencer al diablo asqueroso que vino para matar, robar y destruir. Gloria a Dios. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? Voy para allá, Copijarebe. Bendecido sea Cristo, sea, porque al diablo no le agrada, no le gusta esta actividad. Al diablo no le gusta. La diablo es imposible, la diablo no hipotai con esa actividad, no hipotai con esa palabra ya. Porque él roba, él mata y destruye y todo lo feo hace sobre la faz de la tierra. Por eso, querido amigo, salga de las garras del diablo y venga y siga y entréguese a Jesucristo y le siga y le sirva a usted. A partir de hoy, que hay ganancia para usted,
ganancia de vida eterna, ganancia de vida en abundancia, ganancia de paz, ganancia en todo. Hay para una persona que se entrega a Cristo. Salga de este mundo. Hablo espiritualmente. No literalmente, porque la ñaceta es como mundo del planeta Tierra. La Biblia habla en dos formas del mundo. El mundo que es el sistema creado por el hombre antibíblico y el mundo que es la creación de Dios. El planeta Tierra con todo lo que hay en ello. Bendecido sea Cristo. En dos formas. Y del sistema creado por el ser humano, pego y la ñandellaro y potaña se. Allá seguí sube, allá serví sube. Hay vida eterna para nosotros. Si de corazón nos acercamos a Cristo, Él nos dará vida eterna. Por eso yo en esta noche le invito, querido amigo, le animo a usted, querido amigo, para que se entregue a Jesucristo. Y vuelvo a decir una vez más, que salga de este sistema antibíblico, que es el mundo, y del pecado, que hay un Cristo Jesús que quita el pecado. Si usted quiere salir del pecado, si usted quiere ser hijo de Dios a partir de hoy, Jesucristo dice la Biblia que quita el pecado. Acérquese a Él. En esta noche ese es el mensaje. Y vamos a empezar a orar. Invito a todos los que estamos aquí para que pueda orar conmigo, para que en esta noche se salve almas, para que en esta noche el Espíritu Santo de Dios esté quebrantando los corazones, para que haya almas que salgan del pecado, salgan de la garra del diablo y vengan a ser hoy, a partir de hoy, pertenencia de Jesucristo. Invito a todos para que oremos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, la palabra tuya, Señor, fue predicado en este lugar. Amás Socaya. Aleluya. Y yo creo que tu palabra, Señor, no volverá vacía, sino que hará todo lo que tú quieras a su debido tiempo, Señor. Amado Padre, yo te pido a ti que tú empieces a tocar las almas. Aquella persona que estuvo escuchando esta palabra tuya y tiene ese quebranto, tiene ese deseo de que a partir de hoy quiere ser pertenencia tuya, querido Padre. Yo te suplico que allí tú salves, allí tú des un consuelo, allí tú des una vida nueva a cada persona, Señor Dios mío, que quiere ser a partir de hoy pertenencia tuya, Padre. Oh, amado Padre, yo te suplico a ti. Oh, amado Cristo, yo te suplico a ti. Allí donde estás, esa persona que a partir de hoy quiere seguirte, que a partir de hoy quiere servirte, allí donde está tu Espíritu Santo empieza a dar consuelo, tu Espíritu Santo empieza a tocar, tu Espíritu Santo empieza a dar una nueva vida, una nueva esperanza, Señor Dios mío. Limpia las almas, Señor Dios mío. Todos aquellos que tienen deseo, Padre, en esta noche, no permita que se quede sin salvación. No permita que se quede sin sanidad. No permita que se quede sin un milagro tuyo en la vida de tal persona que de esta noche, Padre amado, se entrega a ti, Señor. Querido Padre, te agradecemos por esta noche preciosa, Dios, que tú nos has dado, Padre. La honra y la gloria sea para ti. Padre amado, salva las almas. Sana y liberta en esta noche para tu gloria, Señor. Te doy las gracias por todo, mi querido Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta noche. Oh, mi alma te alaba, Señor Jesús. Precioso eres tú, mi Cristo. Aleluya, Señor. Bendecido sea Cristo. Qué noche más maravillosa. En esta noche yo quiero hacer una invitación.
con todo mi corazón y con todo mi amor, amando las almas. Si hay alguna persona que en esta noche quiere ser pertenencia de Cristo solamente, a partir de esta noche, lo que estamos aquí, si hay alguna persona que quiere entregar su vida a Cristo, en esta noche con todo el corazón, con todo mi amor, le llamo para que usted pase aquí enfrente. Y vamos a orar por la salvación de usted en esta noche. Si alguno quiere a partir de hoy ser pertenencia de Cristo solamente, invito a que pase aquí enfrente y vamos a orar por la salvación de usted. Si hay personas aquí que se quieren entregar a Jesucristo a partir de hoy, pase aquí sin ningún temor, pase aquí sin tener ninguna vergüenza, pase aquí enfrente, vamos a orar por la salvación. Si quiere a partir de hoy ser pertenencia de Cristo, Dios bendiga a esta alma preciosa que ha decidido una vez más. Año entregamos hoy, pero capaz en esta noche va a renovar su compromiso de entrega a Jesús. Si hay alguna persona que quiere pasar más, tiene la libertad para que pase y se entregue a Jesucristo y sea solamente de la pertenencia de Cristo a partir de esta noche. Le invitamos para que usted pase sin ningún temor y vamos a orar por la salvación tuya. Alabado sea Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Dios bendiga a estas almas preciosas que han pasado en este lugar. La gloria es de Jesucristo. Hay una cosa que al Señor Jesucristo le agrada. Jesucristo es apaite todas las cosas muy te vaga, güey. Con la persona, veja, que pasaron aquí enfrente. Jesucristo no hay porio cañina su vida muy te vaga, güey. O esa apaite la Biblia y que todo lo ve. Hay una cosa que al Señor Jesucristo le agrada. Y hay una cosa que también le desagrada. ¿Qué es lo que desagrada a Jesucristo en cuanto a este tema? Una persona que habla, que dice al Señor Jesucristo, Señor, saya potande cuapeamos. Una persona que habla solamente de labios y no cumple, eso desagrada a Cristo. Pero una persona que dice en su corazón y dice, saya potacón y comete una acción, ve a Jesucristo Jesús. Por cuanto que estas personas pasaron aquí enfrente, cometieron esta acción maravillosa de mostrarle a Cristo Jesús que quieren ser salvos a partir de hoy y que quieren ser pertenencia de Cristo. Jesucristo nos llamó sin recompensa a todas las personas que pasaron aquí enfrente. Y también a todas las personas que están escuchando este alto parlante. Si quiere usted ser a partir de hoy pertenencia de Cristo, amigo y amiga, vecino, vecina, quédese allí donde está y escuche esta palabra. Repita conmigo esta oración, también los que pasaron aquí enfrente. Repita conmigo esta oración, vecino, vecina, amigo y amiga. Usted que quiere entregar su vida a partir de hoy a Cristo, haga conmigo esta oración y usted será salvo. Y vamos a orar por la salvación de estas preciosas almas y también por la salvación de usted, querido amigo, vecino, vecina, que está escuchando este alto parlante. Y vamos a hacer esta oración. Y digan conmigo los que están aquí y también los que están allá escuchando este alto parlante. Digan conmigo, Padre eterno, Copijarebe, sea gendú, pende palabra, ja cree, ja recibí, Copijarebe, sé, Padre eterno, añembo ya, derenondepe, aña arrepentí, se pecado, güey, sé, coste de agüibe, a recibir, de taira, Jesucristo ve como mi Señor y mi Salvador. Y a partir de hoy, Señor Jesús, soy tuyo. A partir de hoy, Señor Jesús, sea nembae. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio que hiciste por mí en la cruz. Gracias. Porque hoy soy salvo, soy salvo, soy salvo. Amén. Y amén. Vamos a orar por estas preciosas almas en esta noche. Quédense ahí, vamos a orar por él.
Invito a todos los que estamos aquí para orar una oración ferviente por estas almas, para que hoy sientan el toque del Espíritu Santo. Y si hay alguna enfermedad en sus cuerpos, Jesucristo pueda quemar en esta noche y operar grandes cosas. Amado Padre Celestial, oh Cristo amado, mira, Señor Dios, esta preciosa alma que en esta noche, aleluya, pasó, Señor Dios mío, hasta este lugar, queriendo ser tuyo, Señor Dios mío. Te pido que en esta noche el toque de tu Espíritu Santo pueda visitarle, Padre amado, como confirmación, Señor Dios mío, de tu palabra. Y toda enfermedad que hay en su vida, si hay alguna enfermedad en él, sea cual sea el nombre, sea cual sea la enfermedad que hay en él, Padre amado, yo te pido que a partir de esta noche tú sanes, tú limpies, Señor Dios Todopoderoso. Yo puedo sentir, Señor mío, el toque tuyo. Yo puedo sentir la presencia tuya, Señor, que está tocando a este hombre, Padre. Hay un calor tuyo, Padre amado. Esa es la gloria, esa es la presencia tuya que toca la vida de este hombre en esta noche, Padre. Hay un calor de tu Espíritu Santo que toca las almas. Querido Padre Celestial, este hombre a partir de hoy, Padre, es pertenencia tuya, Señor Dios mío. Él es tuyo en esta noche, oh Padre Celestial. ¿Qué pasó aquí? Tarafaya y Kamán Soba. Sana toda enfermedad, Señor Dios mío. Todas aquellas personas que escucharon este altoparlante y que desde sus casas hicieron la oración, ya por oración. O mira mondere ya po de corazón Jesucristo, amo y te vaga viveu peo jesane, querido amigo, amiga, vecino, vecina. O mira mondere ya po pe oración. Jesucristo peo genduja jesamo y te vaga vive. Acostedia vive, querido amigo, amiga, vecino, vecina, usted que hizo este paso de entregarse a Él. A partir de hoy usted es pertenencia de Cristo. Alabado sea Dios. En esta noche yo presenté la propaganda al Señor Jesucristo como sanador también. Como salvador de almas, puede salvar almas. Y también como sanador. En esta noche yo quiero hacer una vez más la oración por los enfermos. Yo creo en el poder de Jesucristo. Vos a creer en el poder de Jesucristo. Sea creer en el poder de Jesucristo. Anda ahí se la yapó a Jesucristo, la yapó. Si alguna persona hay aquí que tiene enfermedad. Y si hay alguna persona que tiene enfermedad desde su casa que están escuchando. Amigo querido, amiga, vecino, vecina. Eres como la yeroviare, como la fe, pepe, tebe de poemo y de hasejaben debe. Y también las personas que estamos aquí. Si hay personas enfermas, pasen aquí enfrente. Si hay personas que tienen enfermedades, pasen aquí enfrente. Jesucristo está aquí para sanar. Ay, sí. Solamente yo haya obra de Cristo. Alabado sea Dios. Mi alma te adora, Jesús. La honra y la gloria sea para ti, oh Cristo amado. Y vamos a orar por los enfermos en esta noche. Yo creo en el poder de Cristo. Ramasokai, Lifande, Yofanahai, Likatarafasai, Laikande. Amigo, amiga, vecino, vecina. Es muy de pobres hace vender. También los que estamos aquí enfrente, esa caña de ya es muy de pobres hace vender. Es muy bien de pobres hace vender, querido amigo, amiga, vecino, vecina, hermano, hermana que está escuchando este altoparlante. Jesucristo puede hacer milagros. Yo creo en su poder y creo en él. Arrapotokai, Farrebantolia y Osoakai. Hay presencia de Dios que está empezando a operar sanidad aquí. Hay presencia de Dios que en esta noche está empezando a operar sanidad divina. Torecaman tolefe asoa, Krakatanasai. Amado Padre Celestial, yo siento la presencia tuya aquí. Todas las personas que están aquí poniendo sus manos, Señor Dios mío, en el lugar donde le duele, Padre amado, Señor, te suplico con todo mi corazón. Señor Dios mío, también aquellas personas que están en sus casas, escuchando y poniendo sus manos allí donde le duele, Padre. Señor Jesucristo, yo te pido de todo corazón, para gloria tuya, Señor, Amakatai Viaseya,
Que tú, Señor Dios mío, amarre failia janto, que puedas empezar a sanar, Señor Dios. En esta noche yo te pido, Padre, que tú empieces a desarraigar del cuerpo quistes, desarraiga del cuerpo hernias, desarraiga del cuerpo, Padre Celestial, apéndice, desarraiga del cuerpo, Señor Dios mío, cáncer, sida, desarraiga del cuerpo, Señor Dios mío, de todas aquellas personas que ponen sus manos, Señor Dios mío, hernias, Señor Dios mío, y todo tipo de enfermedad en esta noche. Yo te pido, Padre, empieza a tocar, Señor Dios amado. Empieza a tocar, porque yo creo y tú eres quien hace la obra, no soy yo, Señor Jesucristo. Y yo creo, Señor Dios mío, yo creo, Padre, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor, mañana, Señor Dios mío, y ahora mismo, Padre Celestial, se vea las señales, se vea, Señor Dios mío, porque esto no es emoción, Señor Dios mío. Esto no es emoción, eso es algo real. La presencia tuya no es emoción, la presencia tuya es algo real, oh querido Padre Celestial. Ahora, Padre, ahora, Padre amado, toda enfermedad, Señor Dios mío, sea desarraigada, Señor. Desarraiga, Señor Dios mío. Para gloria tuya, desarraiga ahora mismo, Padre. Que pueda testificar, Señor Dios mío, que verdaderamente queda sana esta hermana, Señor. Para gloria tuya, y hazlo por ti, no por mí. Hazlo por ti. Hazlo por tu santidad y por tu evangelio, Señor Dios. Hazlo, querido Padre Celestial. Carracante caifua, la racatan selefai, reman loja foa. Señor Dios mío, cumpliendo tu palabra que dice, pondrán su mano sobre los enfermos y se sanarán, Señor Dios. Yo creo, Padre, yo creo en esta noche, Señor Dios mío. Yo creo, Señor Dios mío, que hay sanidad ahora. Ahora, Padre, quema, desarraiga toda enfermedad que hay en este hombre, Padre. Desarraiga, Señor mío, a partir de este momento, Señor Dios mío, sienta libre aquel lugar. Sienta libre ese lugar, Señor Dios mío. Es donde Él ha puesto sus manos, Señor Dios. Padre querido, Padre Celestial, yo quiero entregarte en esta hora, Señor Dios, la vida de esta hermana también que pasó aquí, Señor Dios. La enfermedad que ella tiene, yo no sé cuál sea, mi Señor Dios. Tú lo sabes, lo conoces, Padre. Yo te pido que en esta noche, para gloria y honra tuya, Señor mío, confirmando tu palabra, Señor Dios mío, que dice, estas señales seguirán a los que creen, Señor Dios. Yo creo, Señor Dios mío, en esta noche, sanidad divina, Señor mío, para cada persona. Sanidad divina, Señor Dios mío, el que cree en ti no será avergonzado, dice tu palabra, Señor Dios. Queda sana para gloria tuya. Sana, Señor mío, aquellas personas que desde sus casas han puesto sus manos, en el lugar donde le duele, Padre Celestial, Rofan, Gandelia, Fia, y Acatone, Fai, Sorebacay, Lifarracatoa. Señor Dios mío, toda enfermedad, Señor mío, la persona que puso su mano en el lugar donde le duele, Padre, en esta noche sana, Señor Dios mío, cumpliendo tu palabra que dice, por su llaga fuimos sanados. Y a ti te digo, querido hermano y hermana, amigo y amiga, vecino y vecina, en esta noche, Jesucristo te sana. Amén y amén. Crea que usted a partir de este momento es sano y es sana. Fuerte aplauso para Cristo Jesús. Oh, gloria. En esta noche así de esta manera, querido amigo y amiga, vecino, vecina. Hoy me la mondere, me moira de pendepope, así que vendebe. El probaña de yara, porque ñan de yara no deben de la yapo. Ñan de yara ni la compromiso. La dicen dive. Pero Jesucristo sea aquel que costediano en Monguera Jave. Y también las personas que pasaron aquí, en los próximos días, yo creo que verán las señales de su sanidad. Amén. Dios siga bendiciendo. Mañana estaremos nuevamente con todo. Y yo en esta noche me quiero despedir de todos con la paz del Señor Jesucristo. Nos vemos mañana, si Dios permite. Dios le bendiga. Amén. Lejos del Señor andaba en camino de error, por Jesús no preguntaba
yo pensaba ante el trono aparecer, ni del juez que recto juzga mi salario obtener. Oh, porque Jesús me ama, no lo puedo explicar, pero a ti también te llama, Él te quiere hoy salvar. Ya cansado del pecado, acudí al Salvador. Su voz tierna me ha hablado de paz, gozo y santo amor. Oh, porque Jesús me ama, no lo puedo explicar, pero a ti también te llama, Él te quiere hoy salvar. Y cómo es maravilloso ser salvado por Jesús, obtener en el reposo y vivir en santa luz.